Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para estar siempre al día con nuestras historias más impactantes. En los últimos días, la desaparición del famoso actor turco Altay Ulusoy ha conmocionado a sus fans y a toda la industria del entretenimiento. La búsqueda del actor sigue en marcha, mientras las autoridades y sus seres queridos hacen todo lo posible por encontrarlo. Sin embargo, lo que sucedió recientemente con Asal Kaya ha dejado a todos en shock. Asal, visiblemente afectada por la desaparición de su gran amigo y compañero de pantalla, salió a despejarse un poco, tratando de evadir el tormento de la incertidumbre. Fue en ese momento cuando un hombre misterioso se le acercó. Con un tono bajo y frío, le susurró al oído: si quieres ver a Altay, solo tienes una oportunidad. Asal se paralizó, el miedo recorrió su cuerpo como un escalofrío helado. Sin esperar a escuchar más, giró sobre sus talones y salió corriendo de allí. Horas después, Asal compartió lo sucedido con sus más cercanos. Su familia y amigos insistieron en que contactara a la policía, pero ella temía que eso pusiera en peligro la vida de Altay. No sé qué hacer. Si le digo a la policía, podrían hacerle daño. Pero si no hago nada, podría ser demasiado tarde, le confesó entre lágrimas a un amigo cercano. Mientras tanto, en las redes sociales, los fans no dejaban de compartir teorías. Algunos aseguraban que se trataba de un secuestro planeado por alguien del medio, otros creían que era una trampa para engañar a Asal. El misterio creció aún más cuando un video anónimo apareció en internet. En él, una sombra borrosa parecía ser la figura de Altay, atado a una silla en un lugar oscuro. La voz de un hombre desconocido decía en turco: el tiempo se agota. Las autoridades intensificaron su búsqueda y comenzaron a analizar el video, tratando de encontrar alguna pista que revelara la ubicación del actor. Los expertos en criminología fueron convocados para estudiar el video en detalle. Sin embargo, el avance fue nulo. El rostro de la figura en la grabación estaba completamente borroso y el sonido distorsionado. A pesar de las dificultades, las investigaciones seguían su curso, pero las pistas seguían siendo mínimas. Por otro lado, Asal, con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió volver al lugar donde aquel hombre misterioso la había abordado. Tal vez, si esperaba allí, podría obtener más respuestas. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar a su amigo, aunque sabía que podía estar jugando con fuego. Aún así, no pudo evitar sentir una extraña necesidad de descubrir la verdad por sí misma. Quizás la clave estaba en ese encuentro, en esa figura que había aparecido de la nada y dejado una advertencia tan críptica. Después de horas de incertidumbre, la noche cayó y la calle se vació. Justo cuando pensaba en marcharse, una nota doblada apareció a sus pies. Con manos temblorosas, la abrió y leyó: mediados de la noche. Detrás del teatro abandonado. Ven sola. El mensaje era claro, pero también estaba lleno de enigmas. Asal sentía una mezcla de ansiedad y adrenalina recorriéndole el cuerpo. ¿Qué quería esa persona de ella? ¿Por qué tenía que ir sola? A pesar del peligro, decidió seguir adelante. No quería arrepentirse más tarde de no haber intentado todo por su amigo, aunque sabía que la situación era cada vez más peligrosa. Horas antes, había recibido una llamada misteriosa que la había dejado completamente desconcertada. La voz al otro lado del teléfono era grave y distorsionada, casi como si se estuviera comunicando desde un lugar lejano. Si realmente quieres salvarlo, tienes que tomar una decisión ahora. El tiempo se agota, Asal, dijo la voz, antes de colgar abruptamente. La llamada había dejado una sensación de inquietud en el aire, y Asal no sabía si se trataba de una amenaza real o de un intento de manipulación psicológica. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía confiar en sus instintos. Todo lo que había sucedido hasta ese momento parecía una cruel broma, pero cada vez más, los eventos se volvían demasiado aterradores para ser solo una coincidencia. No podía dejar que el miedo la paralizara.
Con determinación, Asal se dirigió hacia el teatro abandonado, con la esperanza de que allí encontraría respuestas, aunque no sabía lo que realmente le esperaba. El ambiente del lugar era sombrío. El teatro, en ruinas, estaba rodeado por un silencio espeso. Asal se adentró en el edificio, sintiendo cómo la temperatura descendía a medida que avanzaba por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba en las paredes vacías, y el eco de sus pasos parecía amplificarse en el vacío. Se acercó a la entrada del escenario, donde las luces parpadeaban intermitentemente, como si el lugar estuviera cobrando vida propia. Justo cuando llegó al centro del escenario, un ruido metálico rompió el silencio. La puerta del fondo se abrió lentamente, y una figura oscura emergió. Asal intentó no mostrar su miedo, pero el corazón le latía con fuerza. La figura avanzó hacia ella, cubriendo su rostro con una máscara que le impedía ver sus rasgos. Era como si hubiera sido preparado todo cuidadosamente para ella, como una trampa mortal que no podía evitar. «Has llegado», dijo la voz distorsionada de la figura, mientras avanzaba hacia el centro del escenario, iluminado por la tenue luz. «Ahora, la última parte del juego comenzará». Asal, paralizada, no sabía cómo reaccionar. ¿Estaba tan cerca de encontrar a Atai? ¿O todo esto era parte de un plan más grande para manipularla aún más? En ese momento, una nueva revelación surgió en su mente. La desaparición de Atai no era un simple secuestro, había algo mucho más grande detrás de todo esto. Algo que implicaba secretos oscuros de la industria del entretenimiento, traiciones ocultas, y fuerzas que manipulaban a los actores como marionetas en un teatro de sombras. El tiempo se agotaba, y Asal debía tomar decisiones cruciales que podrían cambiar su vida y la de sus seres queridos para siempre. ¿Iba a ceder a las amenazas o seguiría luchando por la verdad? En ese momento, la puerta del teatro se cerró con un fuerte golpe, dejándola atrapada en la oscuridad con una única pregunta resonando en su mente: ¿estaba preparada para enfrentarse a lo que le esperaba? Mientras tanto, en las redes sociales, la angustia de los fans se convertía en un torbellino de teorías y especulaciones. Algunos comenzaban a sugerir que todo era una operación planificada, mientras que otros sentían que había algo mucho más aterrador en juego. La aparición de nuevas pistas, cada vez más extrañas, hacía que la comunidad online estuviera más dividida que nunca. Queridos seguidores, la historia aún no ha terminado. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente? ¿Qué hará Asal? ¿Logrará rescatar a Atai antes de que sea demasiado tarde? Dejen sus comentarios y teorías abajo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.